Doctor Frisby, un gusto siempre tenerlo por aquí. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo están? Una disculpa, le ofrezco una disculpa. La semana pasada anduve ocupado, pero bueno, No, este, hombre, no se me preocupe, Doc, pero en un gran momento lo tenemos por acá, con todo este debate de las 35 normas en materia de salud, sobre todo relacionadas con cáncer y diabetes, que ahora la OMS, a respuesta, obviamente, de una reportera, dice pues que va a preguntarle a México, sobre todo al doctor Gatell, qué es lo que pasó, qué es lo que motivó esta decisión, pero que ha generado muchos comentarios en redes sociales, muchas, incluso algunas manifestaciones donde piden que se regresen. Así que ayúdenos a entender estas normas qué son y qué es lo que hay con estas normas en realidad. bueno, es muy importante conocer. Les mandé una ilustración al ratito, vamos a hablar de esa ilustración que les mandé, para que se entienda qué son las normas oficiales, qué es la norma oficial mexicana. La norma oficial, las normas oficiales mexicanas en salud, voy a hablar de las de salud, porque hay normas oficiales para muchas cosas en México. Las normas oficiales mexicanas en salud se generan, se diseñan y se planean en algo que se llama comité, se abrevia CCNNSP, y eso significa Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública. Es decir, es un comité en el cual se consulta y se crean las normas para el ejercicio de la salud pública. Este comité se reunió desde octubre, en octubre 31 del año pasado, se reunió este comité. Y este comité tiene ciertas capacidades y tiene algunas capacidades, no en orden, pero estas son las capacidades que tiene. Ellos pueden proponer, pueden elaborar, pueden revisar, pueden aprobar, modificar, cancelar, publicar, difundir y promover normas oficiales mexicanas. ¿Qué significa esto? Que se reúnen un grupo muy numeroso de personas. Esta no es decisión de Gatell. O sea, porque yo ya he estado leyendo alguna de las críticas que Gatell decidió cancelar. No, esta no es una decisión de Hugo López Gatell. Hugo López Gatell es el presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública, pero no es el que decide. Él no podría decidir, porque son muchos organismos los que forman parte y son organismos dentro de la Secretaría de Salud. Por poner unos ejemplos, está la COFEPRIS, está la Comisión Nacional de las Adicciones, la Dirección General de Promoción de la Salud, está el Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH-Sida, está el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, hay universidades, hay grupos de la sociedad civil que forman parte de este comité, está el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, en fin, hay muchas entidades de muchos estados y de muchos lugares. Son más o menos como 32 organismos que forman parte de este comité. No es una decisión de una persona y se fue discutiendo desde entonces. Y entonces, en México existen las normas oficiales mexicanas, pero las normas oficiales mexicanas no forman parte de esta pirámide que es de donde salen las leyes con las cuales se rige el ejercicio de las políticas de salud. Ahí no hay posibilidad de que en la pirámide que se llama la pirámide de Kelsen, que estén ubicadas las normas oficiales. Las normas oficiales no son leyes que regulan. Ahora, ¿por qué se decidió eliminar prácticamente todas las normas oficiales? Porque las normas oficiales eran lineamientos que decían, esto es lo que se tiene que hacer y el objetivo de esto que se tiene que hacer es para que se reduzca la presentación vamos a hablar específicamente, qué es lo que más les preocupa, cáncer de mama y cáncer cervicouterino. Que el cáncer de mama y cáncer cervicouterino está junto, la Secretaría de Salud lo tiene en un plan de atención, lo tiene en una estrategia nacional para el cáncer de mama y cáncer cervicouterino, o sea, están en una sola estrategia. Entonces, la norma oficial mexicana tenía el objetivo de difundirlo a las secretarías de salud de todo el país que eran independientes, es decir, no tiene nada que ver lo que se haga en un estado o en otro, eran independientes para que hicieran eso y se redujera el diagnóstico tardío de cáncer de mama y desde luego la mortalidad de cáncer de mama, cosa que no sucedía. Y no sucedía, fíjense, eso es un ejemplo muy claro.
Ustedes podrían pensar que no sucedía en qué estado se les ocurría pensar que no se cumplían las normas y la gente se seguía muriendo con unas tasas muy altas por cada 100,000 mujeres. Vamos a hablar de cáncer de mama en específico. ¿En qué estado se les ocurre que pudieran seguir muriéndose las mujeres porque no se respetaban las normas? Pues muchos pensarían en los estados del sureste, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Tabasco, en donde, pues no, no era así. En este orden, los estados en los que más se moría la gente eran Sonora, con un 28,6 mujeres por cada 100,000, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, la Ciudad de México y Sinaloa, es decir, lugares con dinero, con presupuesto para salud, se seguían muriendo una gran cantidad de mujeres. Claro, se siguen muriendo las mujeres pobres, es decir, las normas oficiales mexicanas no estaban cambiando ninguna realidad, no estaban actualizadas y no servían para lo que decían que tenían que servir. ¿Y para qué servían entonces las normas oficiales mexicanas? Para que la gente de esas entidades que no cumplían con los objetivos del Plan Nacional para la Atención de Cáncer de Mama y Cáncer Cervicuterino dijeran, pero sí estoy cumpliendo la norma. Entonces, más bien las normas servían como una puerta de salida para que no se hiciera lo que se tenía que hacer en salud pública. Ahora, estos estados que les mencioné, Sonora, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, la Ciudad de México y Sinaloa, no tenían pretexto, no podían decir es que nos quitaron presupuesto porque el INSABI y el Seguro Popular, es que nos dijeron que no. Los estados tienen la prerrogativa de la independencia para el ejercicio de los recursos. Entonces, no servían las normas oficiales mexicanas, para hacerlo breve en un enunciado, por eso es que se quitaron. Yo he visto algunas de las críticas que tú mencionas que dicen que ahora ya se va a eliminar el dinero y entonces se va a abandonar el tratamiento. Este tipo de comentarios se hacen en la mayoría de las veces de esta inmensa plataforma en la cual opina mucha gente que se llama ignorancia. La mayoría de la gente es así. Pero no son las peores críticas. Las peores críticas son las que yo he visto de personas que saben cómo funciona el ejercicio de los recursos y los planes y las estrategias nacionales de salud y aún así mienten diciendo que por una decisión arbitraria de Gatel, porque así se refieren al doctor Hugo López Gatel, se acabó el dinero, no les basta con matar a los niños con cáncer, ahora van con las mujeres. Eso es una perversión, eso es una perversión porque no es así. La eliminación de las normas oficiales mexicanas es prerrogativa del Comité Consultivo de Normalización en Salud Pública y lo hicieron con un análisis multidisciplinario y con mucha gente involucrada que se hizo desde octubre y se revisaron una a una las normas oficiales mexicanas, todas, cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de mama, en fin, diabetes, todas estas. ¿Qué es lo que va a pasar? Nada, se va a seguir atendiendo a la gente. Si una institución no atiende a la gente y no la atiende bien y no hace diagnóstico temprano, pues es por incompetencia e incapacidad, no es porque se eliminó la norma oficial. Dentro de algunas otras múltiples teorías, creo que este es uno de los peores ejemplos, pero el propio Roberto Madrazo, uno de los grandes empresarios en temas de salud últimamente, salió a decir que la eliminación de estas normas era en realidad para abrirle paso a medicamentos patito provenientes de China, Cuba e India. Y me parece un buen punto abordarlo cuando justamente él es una de las personas que está dentro de la industria médica y que si algo no le conviene a Madrazo es que se puedan adquirir medicamentos por otro lado que no sea él. Y decir que medicamentos de China, Cuba e India son patito, pues también se me hace una gran ignorancia de su parte. Pero para aquellos que le creen a estos tipos de personajes, esta norma, no, la eliminación de estas normas no deja, vaya, no baja la calidad en cuanto al tratamiento, porque ahí decían, es que es para estandarizar el tratamiento en todos lados, es que es para tener como una misma línea y hacer exactamente lo mismo y como seguir estas reglas. Y en el caso de lo que dice Madrazo, es para que todos tengan medicamentos de calidad. No, no es así, no es así. O sea, bueno, y finalmente, mira, yo ya desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, muchos años,
yo sé quién es Roberto Madrazo. Y cuando quiero saber qué es lo que no se debe hacer o qué es mentira, leo lo que dice Roberto Madrazo para saber que exactamente eso es lo que no es cierto. Este, porque ese es un mentiroso profesional y es un bribón. Este es uno de los individuos que hizo caros los medicamentos en México. Su familia se ha enriquecido, no solo con medicamentos, con equipo médico, con pruebas de diagnóstico. Por eso estaban diciendo que pruebas, pruebas, pruebas y pruebas. Ujú. Todas estas personas que tenían esas opiniones, que ahora hemos visto al final de la pandemia, que no eran cierto todo eso que dijeron, todo eso que dijeron, todos los que decían, es que en México hay muchos casos porque no se hacen pruebas. Falso. Es que en México ahora es porque las vacunas chinas, y van a ver cómo los que se vacunen con la China van a caer muertos. Falso. Y van a ver que falso. Todas esas solitas se han ido cayendo sus mentiras. Todo es una mentira. Este señor Madrazo lo que tiene es un interés económico y desde luego pues trae un pique personal con el presidente López Obrador de años y esa es una onda que pues en la que ni nos tenemos que meter porque pues él se va a seguir peleando con él, o sea, él no pudo ser presidente, pero yo debo confesar y lo puse en mi tweet, debo confesar que yo le tengo un aprecio muy particular a Roberto Madrazo Pintado, porque la debacle del Partido Revolucionario Institucional empezó con él rompió el Sí. pacto con la maestra Elvester y empezó a dinamitó al Partido Revolucionario Institucional desde el centro. Fue así como la escena esa de Star Wars que le mandan el misil al centro de la estrella de la muerte. Eso lo hizo Roberto Madrazo y le guardo mucho cariño por eso, porque él empezó la destrucción del PRI y le guardo muchísimo cariño por eso, debo confesar. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Hay ciertas reservas que uno tiene con Madrazo. Lejos de tanta tranza y tanto fraude hasta en las carreritas, es bueno para dinamitar al PRI. Es como un alito, pero versión del pasado. Ahora, Doc, en cuanto a estas normas, la gente entonces no tiene nada de qué preocuparse, vaya, todo está tranquilo en cuanto a esto, pero ¿cómo afecta ahora, por ejemplo, en tiempos de transición, cuando estamos hablando de la desaparición de un INSABI y toda una transición hacia IMSS Bienestar? ¿Impacta de alguna manera? Mira, este comentario que haces del INSABI es algo muy importante y quiero que le quede perfectamente claro a las personas. El Seguro Popular no atendía pacientes, no atendía pacientes. Ahora veía que se estaban agarrando en la greña el par de mensos, estos panistas del Calderón y Fox. El Seguro Popular, fíjate, ellos fueron presidentes y estuvieron involucrados en la creación del Seguro Popular y no saben que el Seguro Popular no atendía pacientes. El Seguro Popular y el INSABI no eran otra cosa más que bolsas de dinero. No había hospitales del Seguro Popular, no había médicos del Seguro Popular, no había camas del Seguro Popular, no había quirófanos, no, eso no existía, porque yo veo también discusiones en las redes sociales, es que ahora que se quiten los hospitales del Seguro, eso no existe. El Seguro Popular era un modelo de financiamiento que era una bolsota que se distribuía de manera discrecional en los estados y él, porque dicen antes, es que antes había más dinero, el Seguro Popular tenía más dinero. Sí, por definición, pero si consideran que la auditoría de la federación no sabe dónde están el 53% de los recursos del Seguro Madre Popular, mía. entonces era la mitad de lo que en realidad era el Seguro Popular. Bueno, se le quitó el nombre a esa bolsa, a esa discrecionalidad y a ese catálogo, porque había un catálogo muy mal hecho que se llamaba Cauces, en el cual se cubrían enfermedades con base a un catálogo y entonces si la persona se enfermaba de cáncer de mama, sí había dinero de esa bolsa para dárselo, pero si era cáncer gástrico, un adenocarcinoma, ya no había dinero, entonces esa persona ya no se podía atender con dinero del Seguro Popular, entonces ya no tenía cobertura. Eh, ¿Qué hace el INSABI? Es nada más cambiarle el nombre a esa bolsota, eliminar el cauces, eliminar el catálogo de enfermedades y ahora se van a cubrir todas las enfermedades y se va a vigilar que el dinero no se pierda. Y entonces, bueno, eso es lo que era en el Seguro Popular y el INSABI.
¿Cuál es la estrategia actual que están haciendo? Pues es la estrategia actual que se han hecho en países como Dinamarca, que lo menciona el presidente, no lo explica con toda claridad, pero son países como Dinamarca, Finlandia, muchos países europeos, en los cuales se ha hecho la transición. Entonces, tomaron el sistema de salud más amplio, que es el sistema del seguro social, y ahí se van a inyectar los recursos y se va a revertir lo que se hizo desde 1973 o 76, que fue la repartición de recursos y que cada Secretaría de Salud estatal tuviera sus planes y implementar el dinero de la manera que bien le pareciera. No, ahora se quiere volver a la federalización como era en 1972, para que el dinero se controle centralmente, las compras se controlen centralmente, y eso no significa que se va a deteriorar la calidad. Hay órganos que revisan, regulan, entonces que sigan regulando, que sigan vigilando y que la gente se siga quejando. Hay una norma en salud pública que dice que siempre la oferta será menor que la demanda en salud pública. Eso siempre va a suceder así. Yo veía que le reclamaban hoy al presidente y le decían, es que la gente se sigue quejando en los hospitales. Eso es lo que tiene que hacer la gente, seguirse quejando y seguirse quejando de hospitales en específico, medicamentos en específico, servicios en específico. Ahora, la escasez de medicamentos, por ahí tengo yo un podcast, un video, un programa y he hecho algunos comentarios. Justamente lo que decía este señor Madrazo, como les digo, pues es mentira. El problema de la escasez de medicamentos aquí en Estados Unidos hace 11 años es porque se decidió dejar de producir medicamentos y el 86% de los medicamentos en el mundo se hacen en China y en la India, y no es porque sean chafas, es por ahorrar, y se hacen solamente los medicamentos terminados y también se hacen los precursores de medicamentos que luego ya se ensamblan, se unen y se venden en determinados países. Entonces, el decir que los medicamentos que vienen de China o India son chafas, pues es nada más una muestra de ignorancia, de estupidez y de mala intención, porque no significa que algo que se hace en China o en la India es de mala calidad. Y ahora me voy con esta. Ahora uno de los argumentos es el tema de los derechos humanos, ¿no? Que en el momento en el que estas normas se eliminan, está atacándose directamente las leyes fundamentales, los derechos humanos de los pacientes, y que se va en contra de toda legalidad que pudiera existir y certeza en los temas de salud. ¿Esto es cierto? Pues no, porque te repito, en el esquema que yo te puse, que les mandé un dibujo, en ese esquema no están las normas oficiales mexicanas. Eso se llama la pirámide de Kelsen. Entonces, ahí no están las normas oficiales de salud. Lo que hay ahí en el nivel legal, o sea, el nivel fundamental, que es lo de hasta arriba, es la Constitución y los tratados en derechos humanos. Después, a nivel legal, tenemos las leyes locales. Las leyes locales son las que rigen las secretarías de salud estatales. Y con base en esas leyes locales es con base en las cuales se aplican los planes de atención a través de las secretarías de salud de los estados. Ahí no hay nada. Ahí donde ven nivel base y ven normas, esa palabra normas no son las normas oficiales. Esa norma se refiere a los contratos que se realizan y los testamentos. A eso se refiere con las normas. No, no son normas, no son las normas oficiales mexicanas. Entonces, la salud se rige a nivel legal, y a nivel legal se rige a través de las leyes locales que se legislan y se votan en las cámaras de los estados. Me preguntaban específicamente el otro día en una entrevista en un medio que qué iba a pasar, por ejemplo, con la Clínica Condesa. Yo no sé cuál sea la Clínica Condesa ni a qué se dedique. Supongo que está en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México. Pero esa clínica va a seguir recibiendo los recursos que gestione a través de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Si es que las enfermedades que atienden ahí, los programas de salud que tenga la Ciudad de México cubren eso y tiene contemplado a organismos no gubernamentales como podría ser esta Casa Condesa o la Clínica Condesa, pues entonces ellos van a seguir recibiendo su dinero. No tiene nada que ver con la modificación, eliminación o abrogación de una norma oficial. No tiene nada que ver. La atención de la salud no se rige a través de las normas oficiales.
se rige a través de las leyes. Y si la clínica esta, por poner un ejemplo, la clínica esta le preocupa mucho, que busquen a su diputado, que busquen a su senador, que busquen a sus legisladores y que pidan que en la Cámara se legisle, que se haya una iniciativa, que se vote, se revise y que digan, se debe contemplar esta clínica con base en esta ley que proporciona distribución de recursos para este programa de atención, para que se dé fondos a esa clínica. Pero eso no tiene nada que ver con una norma oficial. Eso es una mentira. No hay justificación para ese tipo de comentarios. Y como te digo, la mayoría de la gente que lo hace a partir de la inmensa plataforma de la ignorancia y muy pocos lo hacen a través de la plataforma de la perversión, como Roberto Madrazo, que sabe que no es cierto, pero pues para eso sirve su vida, para eso vive, ¿no? Para mí. Para eso viven. Ahora, por último, cierro con el tema de la OMS, ¿no? Hoy se lo preguntan y sale el tema y dicen, ok, vamos a preguntar, pero ¿la OMS tiene alguna facultad como para obligar, en dado caso, que luego nunca falta, que México vuelva a darle vida a estas 35 normas, o es No, meramente un tema de supervisión? no, yo te puedo, no, ni siquiera de supervisión, es de acompañamiento. Y yo desde ahorita te puedo decir, te lo puedo garantizar, así como muchas cosas que les he dicho y todas han sido ciertas. La Organización Mundial de la Salud les va a decir que que con que se lleven a cabo el cumplimiento de los actuales programas prioritarios de atención, con eso se cubren las zonas que se podrían cubrir con la norma oficial mexicana. Fíjate que el programa de atención, el programa prioritario de atención de cáncer de mama y cáncer cervicuterino, por ejemplo, que es el que más mencionan, es prácticamente el mismo, el de que tenemos aquí en Estados Unidos, del CDC. Igual están juntos. Como es salud para la mujer, está cáncer de mama y cáncer cervicuterino juntos en un mismo programa prioritario de atención y así lo tiene México. Ese no se modificó. Ok. Ahí está. Ahí están los lineamientos y ahí está lo que se tiene que hacer. Entonces, ¿qué va a hacer la OMS? Pues le va a escribir a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud le va a decir, nosotros atendemos las prioridades de del cáncer de mama y cáncer uterino con este programa prioritario nacional y la prerrogativa económica, la lana en los estados es ejercicio particular de los estados. Nosotros no somos un órgano que ejerce recursos. La Secretaría de Salud no ejerce recursos, los ejercen las secretarías de salud de cada uno de los estados. Entonces, todo eso que dicen pues, es una mentira. Me voy con un par de preguntas que llegaron, que ya veo que cada vez son menos. Pero nos pregunta Octavius que qué nivel ocupa hoy la OMS con base en sus resultados en la pandemia. ¿Qué nivel ocupa la? No entiendo la Yo pregunta. tampoco. No sé porque por ahí vi otra que no sé si se refieren a cómo quedó la OMS en cuanto a los resultados en la pandemia con el tema de las vacunas. Honestamente no sé, pero si nos pudiera Octavius La ayudar a... vacuna, mira, como yo se los dije, desafortunadamente la OMS se contaminó de intereses comerciales. Y fue muy raro que las únicas vacunas que estuvieron vigentes durante muchísimo tiempo que estuvieron vigentes, la OMS ni aprueba ni avala vacunas, simplemente las pone o sea, no las valida, vamos, pues lo que diga la OMS no. ¿Cuánto tiempo la OMS se tardó en decir que la vacuna de Cancino era buena, que Novavax también lo era? Todo este tipo de vacunas se tardaron muchísimo. La OMS es un organismo muy grande, muy grande, que es muy poco dinámico y no sirve para eso. O sea, la lista esa que se hacía ahí tenía más bien intereses geopolíticos y económicos más que científicos y ya lo hemos visto porque todas esas pacientes, es más, en cuanto empezó la guerra de Ucrania, quitaron la vacuna de Sputnik del cuadro de la OMS. ¿Qué tiene que ver la guerra en Ucrania con la eficacia y la efectividad y la eficiencia de una vacuna? Nada. Pero se contamina la Organización Mundial de la Salud de ese tipo de cosas. Salió creo que esta pregunta por el tema de justo las vacunas, porque oye, hubo una esta semana que según en México había dado la instrucción de diluir de más las vacunas contra COVID-19, que lo desmintieron en los miércoles, pero pues aprovecho para preguntar, porque me puse a ver ahorita del tema de las vacunas que justamente nos habían, que lo sacaron, y que
que si las vacunas ya aceptaron que eran peligrosas, que cuántas vacunas terminaron estando en la lista de la OMS, que era más un tema político que de efectividad de la vacuna, pero sobre todo esta, ¿no? Que es un plan de esterilización mundial. Esta no la había visto, me acabo de dar cuenta. No, eso yo ni lo leo, esos son, no, Pero esta, no puedo decirlo al aire, ni no al aire, yo no digo ese tipo de groserías, pero pero son, todos sí. entendimos lo que pensó. Pero particularmente esta, ¿no? Ya que nos preguntó Octavius por lo de las vacunas y en la OMS, que se diluyeron de más las vacunas. No, 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 no. Y lo dijo Yo cierta yo odontóloga. puse un tuit, por ahí hay un tuit mío al respecto. Hay documentos de aquí de los Estados Unidos. Ahí yo puse un tuit hace algunos días porque alguien me lo preguntó. Me dijeron, no, oiga, y que las vacunas que no se diluyen y que cuántas dosis, pueden salir hasta 7 dosis de los frascos para la optimización de las vacunas. Eso se hizo aquí en Estados Unidos. Se hizo aquí en Estados Unidos. No es cierto. O sea, están refriteando una babosada más. Así han estado. ¿Y sabes qué es lo que a mí me da más tristeza? Que la gente sigue escuchando a esa gente tan cretina. Ujú. Y hay mucha gente que dejó de vacunarse y hay mucha gente que se murió. Mucha gente que se murió porque escuchó a estas personas que decían que no servía la vacuna china, que si la rusa, que sí, que nosotros queremos la de Pfizer y queremos la vacuna que tiene más efectos secundarios cardiovasculares es la vacuna de Pfizer. O sea, hasta suerte tuvieron en México que no tuvieran tanta. Aquí en Estados Unidos generó mucha desconfianza la cantidad de efectos secundarios que se empezaron a ver de miocarditis y pericarditis en pacientes con la vacuna de Pfizer, que son efectos que se quitaban, se eliminaban, pero ahí está, desde noviembre del 2020. Y yo me acuerdo muy bien, porque yo soy embajador de la vacunación aquí en Colorado. En ese momento se empezó a analizar esto de las 6 o 7 dosis. El manual de usuario de Pfizer originalmente decía 6, pero se pueden utilizar hasta 7 vacunas, hasta 7 dosis para 7 personas. Y está perfecto. No se utilizaron dosis subóptimas, no se vacunó de menos a la gente de México. Eso no tiene nada que ver. Mira, digo, tú conoces más esto y no es por hablar mal, pero ¿cuánta gente dentro de un partido político, no solo de Morena, pudiera entender cómo se dosifica una vacuna que está en fase 3 de investigación clínica global? O sea, porque no es una vacuna que ya tenga un manual que diga, se sacan tantos números de dosis a tal forma. No, era una fase 3 de investigación clínica. Ujú. Estábamos buscando cuál era la manera ideal de aplicar la vacuna. Es decir, no había información definitiva final. Entonces, ¿cuántos funcionarios o cuántos miembros de un partido pueden, ahora que me digan que un partido sacó una carta, pues sí, pueden sacar una carta y que digan que en Saturno hay vida. ¿Y eso qué? O sea, son discusiones realmente de un nivel, híjole, y en fin. Suspiramos. Me voy con esta pregunta también, que es de otro tema, pero pues aprovechando el viaje, dice Kat que en Estados Unidos hay una enfermedad que se llama shingles o culebrilla. ¿Qué tan peligrosa es y si es contagiosa? No existe aquí en Estados Unidos, existe en todo el mundo. La enfermedad, se llama herpes varicela zoster. Es una enfermedad que existe y existe en todo el mundo y es una enfermedad que le da a las personas que tienen el antecedente de haberse infectado por varicela. Es el mismo virus. El virus de la varicela se queda a vivir en el cuerpo, habitualmente se queda a vivir en las vainas nerviosas. Entonces, cuando una persona adulta tiene una disminución del sistema inmunológico porque no durmió bien, porque se desveló, porque le dio una diarrea, una gripa, porque lo operaron, porque se insoló, por alguna razón, su sistema inmunológico baja, lo que hacen estas es que salen como burbujitas a la piel y entonces salen unas ampollas, se inflaman los nervios, causa una neuritis muy importante y el dolor dura mucho tiempo. Hay una vacuna. Si a ustedes les dio varicela cuando eran pequeñas o pequeños, vayan y vacúnense. Hay una vacuna para la varicela y se recomienda, forma parte del esquema nacional de vacunación de adultos y lo hay en México. Lo pueden buscar y se pueden vacunar contra el herpes varicela zoster.
Si ustedes lo meten así a internet, lo van a encontrar y van a ver las lesiones, que son lesiones lineares, van a ver unas brujitas así en una placa roja y el dolor empieza antes de que salgan las lesiones, se siente como una quemadura, se elimina, se secan las lesiones, se hacen costra y se caen, pero el dolor dura, pues algunos pacientes dura hasta 2 o 3 meses y es Ok. muy fuerte el dolor. Entonces, se llama shingles, o la culebrilla, así es como le llaman. Culebrilla normalmente le llaman en Centro y Sudamérica, así es como le llaman, pero el nombre correcto es herpes varicela zoster. En algunos lugares solamente le dicen zoster, pero ese es el nombre y esa es la enfermedad. Pues muchas gracias, Doc. Ahí están las preguntas de la noche y también por aclarar información tan importante como el asunto de las normas. Doc, ayúdame diciéndole a la gente dónde pueden seguirlo, porque luego es que tiene muchas dudas de muchos temas y yo sé que usted regularmente está compartiendo contenido en sus redes sociales, si no es en Twitter, es en su canal. Entonces, pues ahí la gente puede seguirlo para informarse más de temas que pues quizás también nos hemos alejado un poco sobre esto. Sí, Héctor L. Frisby, con el mismo nombre, estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en YouTube y ahora ya publico un podcast en Spotify. Se pueden meter ahí, lo pueden encontrar, ese se llama Héctor L. Frisby Podcast y ahí nada más tengo todavía 2 capítulos nada más que he hablado. Son podcasts muy cortitos, trato de hacerlos de 2 o 3 minutos para que no se aburran, porque hay mucha gente que me dice que les consume muchos datos el verme en video. Entonces, por eso estoy haciendo el podcast para la gente que me lo ha pedido. Y ahí hablamos de temas y pídanme los temas que gusten y hablamos de eso, ¿no? Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Doc. Le mando un abrazo muy fuerte y nos vemos a la próxima con más temas importantes. Claro que sí, con muchísimo gusto. Buenas noches. Hasta luego.